respuestas de la justicia, a mí no me quedó otra opción, ¿sí?, que darle la cara y la voz a mis casos, junto con mi abogado Javier Moral, que él fue muy importante en este camino. Él es el padre que a mí me hubiese gustado tener que me defienda. Entonces fue un camino muy duro tanto para mí como para él, porque batallamos juntos en la justicia. Y la última herramienta que nos quedó fueron los medios. Creo que ahora están todos arriba, ¿sí?, de una sola persona, que todos ya saben quién es, pero están centrados ahí. Y la verdad es que yo vengo batallando junto a mi abogado con un montón de causas. Y me duele un montón que los medios hoy quieran usar solo ese nombre, ¿sí?, para tener la primicia de esa historia. La justicia me dio la razón y lo demostró muchas veces. Ustedes pueden ir personalmente a los juzgados a pedir los expedientes, las denuncias y leerlas por sus propios medios. Cuando fui con un abogado particular obtuve condenas, y cuando fui a la esperanza de la fiscalía, lo único que obtuvimos fue una resolución de una prescripción. Lo que sucedió fue verdad. Mi relato fue verdadero, había coherencia y todo lo que se podría llegar a decir sobre hacer una denuncia, ¿verdad? Pero quedó sobreseído por prescripción. Por favor. Antes hablamos con el abogado de este joven, que además había participado de un caso, que es el caso Corsi, ¿se acuerdan, no? El psicólogo, los abusos, bueno. Y después de que ese caso terminó, en el 18, denunció el caso de Jay Mamón. ¿Cuál es la decisión de Telefe con respecto al conductor de la Peña de Morphy para estos días, tras la denuncia de esta víctima por la prescripción justamente de la causa y el sobrecimiento de Jay Mamón? Pero la compañía, ¿qué dijo, Mariana? Sí, emitieron un comunicado para apartarlo directamente a Jay Mamón, como bien decís, de la conducción de la Peña de Morphy. Recordemos que él el año pasado había tomado la posta un poco de este programa luego de la muerte de Gerardo Rosín. Hacía muy poquitos días que había comenzado esta nueva temporada del programa y Telefe emitió un comunicado en el que justamente anuncian que lo apartan de su trabajo en el canal. Van a poner a Georgina Barbarosa a conducir el programa del día de mañana. En palabras de Georgina, hasta que Jay vuelva, así lo expresó ella misma en su espacio que tiene en el canal. Así que, en principio, apartado. Bueno, vamos a ver el comunicado oficial de Telefe. Allí está resumido en un gráfico que vamos a ver ahora. Mira, ¿querés leerlo? ¿Lo tenés ahí o lo leo? Sí, yo tengo que a partir de... la difusión de una denuncia... Dale. Sí. ¿Lo ves? Que la justicia... Sí, que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido. Me veo en la necesidad de informar que a ese accionar que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. Esta es palabra de Jay Mamón. De Jay Mamón, claro. Claro, es el comunicado que él publica en sus redes sociales. El comunicado de Telefe al que yo te hacía mención dice que a partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jay Mamón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de la Peña de Morphy, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Es parte del comunicado que emitió Telefe. Correcto, pero Telefe anunció de esta manera, formalmente, de manera institucional, la situación de Jay Mamón. Mirá. Ante esta grave denuncia, que es ni más ni menos que por presunto abuso de un menor, Telefe ha emitido también un comunicado. Buenos Aires, 23 de marzo de 2023, a partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jay Mamón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de la Peña de Morphy, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal. Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes son pilares fundamentales de los valores de esta compañía. Bueno, es un tema con muchas ramificaciones. ¿Sabes por qué? Porque en la medida en que se abren algunas cajas y se cuentan los secretos, aparece una trama, una red de lugares, de citas,
de sitios donde ocurrían este tipo de abusos a menores. Está con nosotros Pablo Becerra, que nos va a explicar, abogado penalista, conoce bien esta historia, que nos va a explicar algunos detalles, ¿no?, de lo que significa un delito que prescribe, el sobreseimiento a continuación, de lo que pasa con la ley Piazza, que salió en 2015, y también está Alicia Crosa, que ustedes la conocen, ¿no?, una experta desde el punto de vista psicológico. Ella también como perito ha trabajado este tema y mucho para entender qué nos está pasando como sociedad para tener cada vez más casos de esta naturaleza, ¿no?, de corrupción de menores. Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primera instancia, lo que tenemos que hacer es comunicar de forma correcta y que el comunicado de Jay Mamón es erróneo. Cuando una causa prescribe por la prescripción de la acción penal, conforme normado por el artículo 62 del Código Penal, no significa ni que es inocente ni que Jay es culpable, sino que básicamente por el traspaso del tiempo. ¿Cuánto tiempo, doctor? Así hacemos un ping-pong y le Vamos a hacer, sí, para hacerlo bien coherente, en este caso una acción penal del tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal son 12 años de prescripción. 12 años. Esto habría ocurrido a mediados de los 2000, con lo cual prescribió. Y por más que salió una ley, Piazza, después lo vamos a explicar porque es complejo, salió a partir del 2015, no es aplicable a este caso. Claro, ¿por qué? Porque el artículo número 2 del Código Penal establece lo que es la sujeción de la ley penal más benigna. En este caso, por más de que después de la ley Piazza uno trate de analizar el caso, en este caso, como el hecho es anterior al 2015, la ley Piazza se sujeta a la ley penal más benigna, en este caso tiene el protocolo de la prescripción anterior al Código Penal. De hecho, espera que te agregue este dato. Resulta que este chico, después de formar parte de testimoniales como víctima del caso anterior que te conté, se da cuenta que quiere seguir contando hechos. Y ahí es donde se presenta la justicia, creo que en el 20, y ahí es donde declara a través de Zoom, tras la pandemia, o en el medio de la pandemia, lo escucha el juez, lo escucha el fiscal, pero se dan cuenta que el hecho prescribió. Por eso se cerró la causa. Este es el punto, esto hay que explicarlo. Ahora bien, entonces termina acá la historia, y vos me lo vas a decir mejor. No termina termina desde el punto de vista legal, pero hay un posible juicio de la verdad que se puede establecer. ¿Es así o me equivoco mucho, Pablo? Sí, es así, pero tampoco, yo no me quiero quedar con que termina acá, porque la realidad es que siempre es una cuestión de criterio. Hay un artículo que es muy específico del Código Penal, que es el artículo 63, y que aplica para los delitos continuados. Todos los abusos sexuales reiterados en el tiempo son delitos continuados, motivo por el cual habría que establecer cuál fue el último ataque sexual que habría sufrido el damnificado, porque desde ahí empieza a cursar el plazo de la prescripción. Habría que ver completo el expediente, leerlo bien, para saber cuál fue el análisis del juez para establecer la prescripción de esa acción. Claro. Pero hay muchos institutos como para utilizar, no hay una sola biblioteca. Nos vamos a meter en eso. Y no solo eso, sino la edad Alicia, que tenía cuando fue la última vez también. Tiene muchísimo que ver. Bueno, esto es fundamental y hay que subrayarlo y remarcarlo, me parece que es además un deber de nuestra parte. No hay posibilidad de consentimiento cuando hay un menor de edad. Pero No hay consentimiento. no existe esa posibilidad. Por supuesto que no. Porque además se supone, Alicia, que cuando se es menor, por eso el Consejo Menor y la Familia y de los derechos del niño, al cual adhería la Argentina, determina los daños que se producen cuando uno es menor, ¿no es cierto? Por supuesto, porque el menor no tiene la concupiscencia que conduce hacia el acto sexual con el otro. Es decir, desde el punto de vista del psicoanálisis, por ejemplo, las etapas de la evolución psicosexual son oral, anal, fálica, latencia y genital. ¿Podés repetirla, por favor? Es oral, muy importante anal, aprender fálica, que es cuando se da el complejo de Edipo. ¿En qué edades se pueden establecer aproximadamente? Desde 0, por ejemplo, hasta 3, 3,5, 4, según las diferencias individuales, tenemos la fálica. Ahí tenemos, a los 3 tenemos la fálica. Luego tenemos un periodo de latencia, que es cuando el niño se incorpora al colegio, cuando empieza a incorporar los contenidos educativos y su sistema nervioso y su inquietud está volcada hacia una actividad polifacética. O sea que lo sexual todavía no estaría integrado, sino meramente como diferencia genital, nada más. ¿Hasta qué edad eso, más o menos, Alicia? Según las diferencias individuales, pero estamos hablando entre los 11 y los 12. Ahora hay más precocidad que antes, por supuesto. Ya los chicos entre los 11, 12 años tienen algunos conocimientos sobre la sexualidad que también se da dentro de los contenidos pedagógicos.
pero de ninguna manera está en condiciones copulativas, de ninguna manera está en condiciones concupiscentes. Al contrario, todos sabemos que los varones tienen sus poluciones nocturnas que empiezan a partir del momento en que la gonada madura y empiezan a desarrollarse... El proceso biológico. Claro, obviamente. Ahora, cuando se establece la minoridad y el delito a partir justamente de lo que se llama corrupción de menores, es justamente por el daño que esto ocasiona, ¿no? Porque es un daño irreversible. Ah, es un daño... Es un daño irreversible. Y yo tengo casi 55 años de profesión, que los voy a cumplir casualmente el lunes, y he visto innumerables casos de este tipo, en los cuales además he tenido que participar como forense. Pero lo que quiero decir es que por eso el chico, según su abogado... No hay nada que le pueda resolver a un individuo esta experiencia, porque además es una experiencia tan traumatizante que hace que el individuo no pueda tener mecanismos de reacción frente a eso. En consecuencia lo encapsula y lo habla cuando lo puede hablar. Lo mismo pasa con la violación hacia una mujer. Lo habla cuando lo puede hablar. ¿Por qué? Porque es invalidante la experiencia. Es invalidante. Y además tiene un costado, si se me permite la palabra coloquial, jodido, que es que se tiende a vivir como con un cierto grado de culpa porque se dejó. Porque se dejó acceder, porque se dejó hacer. Ese costado de culpa hace que contribuya al encapsulamiento de la cosa, ¿no? Es una injuria hacia el yo que no se supera de por vida. Se trata, se maneja, se controla, se suaviza, pero siempre está pulsando, pulsando. Y tiene que ver, por ejemplo, en el desarrollo de la sexualidad adulta, tiene muchísimo que ver una experiencia traumática. Cuanto más traumática es, cuanto más precoz ha sido. Es que impresionante, ¿no? Qué importante es escuchar y aprender, porque lamentablemente, yo no sé si es un delito en crecimiento, Alicia, no tenemos los datos macro, ¿no? Los a partir de la pobreza sí y mucho. ¿Ah, sí? A partir de la pobreza sí. Porque por eso estas redes, por ejemplo, tenían como lugar de origen Oberá, que es un lugar de una mixtura, bueno, es la capital del inmigrante, allí celebra la fiesta del inmigrante, están la gente nórdica que vino y se entremezcló con los criollos, por eso de ahí han surgido casos de trata de bebés, de venta de bebés, bueno, todo tipo de ilegalidades por la fragilidad de esas sociedades y por las mafias. Desgraciadamente son individuos, son criaturas, son niños, preadolescentes en algunos casos, que están expuestos a la crueldad de la miseria económica que desgraciadamente viene sufriendo desde hace décadas nuestro país. Ahora, por eso Lucas revela ahora y quiere contarlo, esto, insistimos, después de un caso en donde él también había sido víctima. ¿Le viene ahora la historia? Es decir, no porque tenga, según su abogado, ningún interés de ninguna naturaleza resarcitoria, ni fama, ni dinero. No lo sé porque no es mi paciente. No he podido tener una entrevista. Pero tiene una terapia de pero su abogado, imagino, ¿no? Sí. colijo, por la totalidad de casos que conozco referidos a esto, que lo que está pasando es que él ahora pudo armarse con un soporte terapéutico para hablarlo y para decirlo. Y además he escuchado decir también que hay una cosa jodida de parte del pibe, si se me permite también coloquialmente la palabra que he aplicado, en el sentido de que es como reivindicatorio. Sí, señor, es reivindicatorio, porque es lo único que le queda. Es lo único que le queda. Y si alguien, el autor, el responsable de esto, tiene que sufrir los efectos, pues que se joda. Recordemos que Lucas tiene una historia de vida en la cual no vamos a ahondar ahora. Difícil, sí. Al menos muy difícil. Y que empezó muy tempranamente. Que empezó muy temprano. De hecho, cuando estaba formando parte de otra causa, recordó un hecho de cuando tenía 4 años. Tampoco lo vamos a contar ahora, si no lo hace su abogado. Y que eso pasa muy habitualmente. Bueno, y que después, de algún modo, huyendo, se fue a vivir al sur. ¿Querías decir algo, doctor? ¿Querías agregar algo? No, yo lo que quería decir básicamente es que específicamente nuestro Código Penal establece una triple fase de clasificación de las edades, porque hay que analizar bien el caso de Jay Mamón. De 0 a 13 no interesa si se prestó o no consentimiento, directamente siempre es un abuso sexual. Por supuesto. De 14 a 16 hay un tipo penal específico que es el aprovechamiento y la inmadurez sexual. En el caso hipotético de se preste consentimiento. Perdón, 0 a 13, ¿qué es? De 0 a 13 años siempre es abuso sexual. Siempre. Abuso. Medie o no consentimiento. Sí, siempre es abuso sexual. ¿De 13 a 16? De 14 a 16
hay un tipo penal específico, que es en el caso hipotético que no se consienta, es abuso sexual. Si se consiente, es un aprovechamiento de la madurez sexual. Está por eso ahí es donde 120. Jay tal vez base parte Ahí de esto que dice que no es utilizó verdad. su adultez versus la juventud con el objetivo de seducirlo y llevarlo a un mundo que él se dio cuenta después que no lo tenía que estar. Claro, eso es el doctor, aprovechamiento pero- de la madurez sexual. Claro, pero eso se determina desde el punto de vista de la instrucción pericial, ¿no? Con un psicodiagnóstico. Y de 16, a los 16 uno adquiere el decisorio sexual, motivo por el cual, por más que tenga relaciones con un mayor de edad, no hay conflicto penal en ese punto. Mariana. Sí, yo le quería preguntar a Alicia. Anoche, justamente, Lucas Benvenuto hizo un vivo de Instagram y contestaba algunas preguntas de sus seguidores. Una pregunta muy incómoda que él decía que se la hacen muchas veces, que es ¿por qué, justamente si él ya tenía una historia de abusos desde muy chiquito, por qué a los 14, 15, 16 años, que tal vez una podría considerar que ya es un chico un poco más grande y que entiende un poco más la situación en la que está inmerso, él igual no lograba salir de esa situación? Y Lucas decía que había como una especie de búsqueda de cariño y de amor, que por supuesto él ahora se da cuenta que no era el lugar, ¿no? Y que no era el modo. Sí. Me pregunto por qué. Por dos cosas. ¿Por qué se llega a eso? Por dos cosas. Buena Primero, pregunta, llega sí. porque está revictimizado. Porque no tiene otra salida más que esa. Y en segundo lugar, es posible que desde el punto de vista inconsciente esté buscando un espacio de ternura, ¿no? Que no te olvides que el acceso sexual de esta manera también se hace envuelto en toda una cosa de persuasión, con el regalito, ¿no es cierto?, con el obsequio, con el concederle favores, viajecitos, hoteles, en fin, todo ese tipo de cosas que son mecanismos de persuasión atrapantes. Entonces, es obvio que este chico no había tenido la posibilidad de poder Él dice analizar. que se acerca a Jay, esto es lo que entiendo, ha contado, se acerca justamente buscando cierta protección o con, digamos, con una historia... Buscando el padre que no tuvo, en todo caso, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico ortodoxo, se podría interpretar de que aquí estaba buscando al padre, ¿no? Una figura paternal. Claro, una figura de respaldo, porque no olvidemos la situación que tenía la madre. La madre era una mujer condenada por la adicción. En consecuencia, es un chico que estaba volátil. Ahora, esto que bien señalaba Mariana, ¿se parece al síndrome de Estocolmo? Digo, aquella historia, digamos, que se trata como tipología terapéutica de que... Sí, bueno, no precisamente, pero hay algo de todo eso. Hay algo de eso. O sea, porque no hay manera de entender por qué siguió una relación que comenzó como... Bueno, como impropia, ¿no? Como abuso. Bueno, realidad. pero la sociedad también, nuestra sociedad desgraciadamente y las modulaciones que nuestra sociedad tiene, también condena el síndrome de Estocolmo, porque hay muchas parejas normales, heterosexuales, ¿no? Porque según parece la heterosexualidad sería la única normalidad, ¿no es cierto?, que tienen coitos con su pareja porque están casados y están obligados a eso. Y sin embargo no disfrutan, no gozan. O sea, el tema de la sexualidad tiene muchos visos. Pero hay más casos y por qué, digamos, la farándula es una casualidad o hay algún tipo de vinculación. Nos estamos haciendo entre un cargo mundo? de esto porque justamente está la farándula metida, porque si no, estoy absolutamente... No, ¿en qué sentido me lo pregunto? Tal vez, pensando en el caso de Corazza, ¿alguna influencia de...? Porque se empiezan a conocer, todo se agrupa dentro de corrupción de menores, pero puede haber abuso, violación, Porque bueno... es el tema de abuso la de doble autoridad, fachada. Porque es el tema de la doble fachada. Es el tema de la doble fachada. Porque vos, por ejemplo, fíjate, hoy en día ha cambiado tanto desde el punto de vista cultural la interpretación, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad, que estamos viendo que los homosexuales se casan, por ejemplo, y llevan adelante una vida como si fueran heterosexuales. Y hay una aceptación convencional respecto de eso, porque estamos hablando de dos adultos que tienen una elección de objeto por sí mismos, buscan un par, ¿no es cierto?, un par sexual, y no joden a nadie. Pero en este caso estamos hablando de criaturas, estamos hablando de gente que no está psicológicamente preparada para un abordaje de esa naturaleza y en consecuencia son forzados. Y eso es lo que hace que esto sea
un delito sin vueltas. La idea de la prostitución de menores es un tema, me parece, que vale la pena conversarlo. Pero Gastón, tenés una pregunta. Para Pablo Becerra, ¿cómo la justicia determina las fechas de los episodios de abusos en pos del seguimiento de la causa, entre la versión de Benvenuto y, lógicamente, la defensa de Mamón? Bueno, es muy interesante la pregunta que haces. La realidad es que hay directrices... Bien Gastón, Bien Gastón, Gastón está, Te cuento. Gastón está esperando el momento para hacer la mejor pregunta de todas que se hizo hasta aquí. Bueno, hay una directriz que es muy marcada de la casación provincial de la provincia de Buenos Aires respecto de que no se le puede exigir a una víctima de abuso sexual la fecha y hora exacta del episodio. Por supuesto. Sobre todo cuando, como dijo Alicia, lo encapsulan y lo cuentan mucho después. Entonces, obviamente... O no lo cuentan nunca. Utilizando el concepto del indubio pro reo, se utiliza ya metiste el indubio pro reo, explícalo. Sí, claro, ahí lo perdimos. Se utiliza básicamente el concepto de todo lo que hay en el expediente, se utiliza en favor del reo. Bueno, ¿cuándo fue? No sé. Bueno, ¿qué año fue? Bueno, pudo haber sido tal año. Ya con eso es un parámetro objetivo como para establecer el inicio de sujeción o el inicio del hecho, de la causa. Entonces, desde ahí van a causar la prescripción de la acción. Es la realidad. Siempre tienen que hacer que todos los eslabones de un expediente judicial se analizan en pos o en beneficio de, en este caso, el acusado. Es una realidad, así nuestra normativa penal. Entonces, la cuestión completamente intangible de no sé cuándo y no establecer un parámetro de tiempo, también eso es en contra del acusado, porque no se puede defender. Uno tiene que siempre tener la doble faz. Cuando uno lo acusa, el otro tiene que defenderse. Si el otro no dice cuándo, le quita la posibilidad de defenderse al acusado. Entonces, justamente, es un ejercicio. ¿no? Hablando de derecho y de abogados, hablamos con Javier Moral, que además acompañó a Lucas Benvenuto en otros casos, y lo tenemos en línea, le agradecemos el contacto. Y la pregunta es doble, ¿no? Si Jay Mamón, cuando dice que hay falsedad en las declaraciones de Lucas, tiene algo de razón, y cómo sigue la causa. Gracias por el contacto, Javier. Buenas tardes. En principio yo creo que ese comunicado flaco favor le ha hecho porque ha reconocido, según mi juicio, que dice no todo lo que dice Lucas es verdad, razón por la cual está reconociendo, a mi juicio, que gran parte de lo que dice, o al menos una parte de lo que Lucas dice, es verdad. Pero conociéndolo y habiéndolo representado en otros juicios que Lucas logró condenas importantes de prisión, por ejemplo en el año 2018, cuando tuvimos la última actuación, se condenó a 15 años al librero que lo mantuvo cautivo por más de 9 meses y abusaba sexualmente y lo filmaba. No tengo razón alguna como para no creerle, toda vez que él pasó por 3 juicios en los cuales sistemáticamente pasó por el cuerpo médico forense, que son los médicos de la justicia, y los psicólogos, los peritos de psiquiatría, los clínicos, fueron afirmando un discurso coherente, un discurso inequívoco, que no fantasea y que es compatible con los registros de haber sido víctima de abusos sexuales agravantes. Entonces, no veo la razón por la cual él mienta, ya que no mintió en los anteriores juicios, ¿por qué habría de mentir en este? ¿Y cómo sigue la causa? ¿Puede haber un juicio de la verdad, más allá de la prescripción formal en esta causa que finalmente se extinguió? En esa causa, lamentablemente no, más allá de que el juez hace unos denodados esfuerzos por mantener viva la acción penal, y justamente es el juez quien de alguna manera invita a ese juicio por la verdad, pero lo cierto es que esto lo hizo Lucas solo en el marco de la pandemia, y como seguramente algún mecanismo de su psiquis acompañado por los terapeutas que lo invitaron de alguna manera a cerrar el capítulo de su vida, y él decidió hacer esta denuncia porque yo entiendo que tenía la experiencia de los otros anteriores que habían comenzado por lo menos en 2008 y terminaron en 2018. Entonces seguramente él algún día se habrá levantado, redactó esa denuncia, la mandó vía mail, claro. La Fiscalía la recibió, lo hizo ratificar vía Zoom y esperaba, calculo que, bueno, fue encima 18 de diciembre, una fecha así, razón por la cual entre las fiestas, Navidad y la feria judicial, entendió que podían contactarlo mucho después. Bueno, finalmente, después de la feria judicial de enero, a poco tiempo de investigación, conforme la ley, el fiscal tuvo que decretar el sobreseimiento por prescripción. Es decir, nada puede decirse, digamos, de la Fiscalía en cuanto que obró conforme a derecho, más allá que no nos guste ese parecer o esa interpretación, pero lamentablemente yo lo que creo que en algún momento hay que discutir una seria reforma procesal penal y de fondo para que
no tengamos más parches, porque esto que tenemos de interpretaciones, la ley Piazza y demás, son parches y no una reforma profunda. Javier, muchas gracias por el contacto. Por favor, un placer. Alicia, y ahora volvemos al derecho con Pablo Becerra con una última pregunta para que nos desasne de estas cuestiones legales. Pero me pregunto, Alicia, ¿qué hay detrás de quienes cometen este delito tan aberrante que es tener relaciones con menores? Porque acá hay una red establecida, pienso en Corazza, que niega absolutamente, pero aparece en chat o pruebas por lo cual fue detenido. Una red que tiene, bueno, ramificaciones en Oberá, que tiene contactos, que tiene lugares donde se practican estas violaciones, ya identificados, General Rodríguez y otros sitios, que tiene lugares de encuentro. Lucas Benvenuto aparentemente habló de que lo paraban un auto al lado del otro y lo sacaban de un auto y lo metían en el otro. Es una cosa... Alicia. Mira, es llamativo... para quien no está en situ en temas de psicología clínica y forense sobre todo, es llamativo la posibilidad que tiene el autor del delito de poder disimularlo. ¿Y por qué lo disimula? Lo disimula sobre la base del desarrollo de un yo psicopático. El neurótico sufre por todo, sufre porque el neurótico se vive clavando clavos. Entonces, un neurótico que tiene o que tuviese este tipo de perversión o inclinación, mejor dicho, inclinación, la controlaría, porque justamente su valoración neurótica sobre los hechos le haría tener una especie de prevención, de culpa, concretamente. Okay. En cambio, la culpa es fundamental en la diferencia entre la neurosis y la personalidad psicopática. En cambio, esta clase de individuos que son autores y que se surten de este tipo de cosas para su satisfacción sexual anómala, perversa, por supuesto, desarrollan de por sí una estructura psicopática que les permite moverse en ambos mundos. Un mundo escondido y un mundo a la vista. Y no sienten culpa. Y obviamente, eso merced a la estructuración psicopática que le permite meter la culpa en la bolsa de residuos. ¿No es cierto? Entonces, para eso no los hace muy bien la observación de Gastón, ¿no? Eso no los hace imputables, el hecho de que sean disocien la realidad. Obviamente que no. Es decir, son absolutamente imputables porque han forzado a un individuo a una situación para la que no estaba preparado. O sea, la agresión, la injuria sexual tiene un daño psicológico que quien lo sufre se lo lleva al cajón. Lo puede controlar, lo puede, minimizar sobre la base de la ayuda psicoterapéutica. Hay muchas formas de poderlo controlar eso o sobrellevarlo, mejor dicho. Pero punto cero, no. La injuria sexual no vuelve a punto cero. Qué bárbaro, Y eso lo ves, por ejemplo, en las pericias forenses con un Rorschach, por ejemplo, eso lo ves, pero clarito. En el test de Rorschach, por ejemplo, que es un psicodiagnóstico extraordinario, ¿no? ¿El daño dónde se produce? ¿En la estructura de la personalidad? Y en la libido. En la libido. Y al final los medios son la única escapatoria. En la libido, que le permite la relación heterosexual posteriormente. Le pregunto a Alicia si los medios al final son la única escapatoria para que un damnificado pueda expresarse. Es la única vía que tiene. Tal parece que no hubiese otra. Por eso. Yo te recuerdo que nosotros tuvimos un juez como Zaffaroni que dijo de que en el caso de una niña que había sido abusada, Zaffaroni dijo de que no había habido abuso porque se había apagado la luz. Bueno, escúchame, sobre la luz de eso, sobre la situación esa, teniendo en cuenta esa situación, vos podés imaginar el estado de cosas que hay en nuestro país con respecto a la valoración de este tipo de hechos absolutamente agresivos y pornográficos. ¿Cómo sigue esto, Pablo? Bueno, Jay Mamón, respecto de la causa que tuvo, desde ya está prescripta la acción penal, no hay manera de retrotraer eso, ya está, es una finalización de este proceso. Ahora, lo que sí podría llegar a instrumentarse, porque también ahí aplica la ley del concepto penal del nem bis in idem, motivo por el cual es una cosa juzgada, ya pasa de cosa juzgada, entonces no se lo va a poder perseguir penalmente por eso. Pero sí, Lucas, si se sienta con su abogado y estructura realmente una posición, tendría que ver qué fue lo que denunció, porque él puede denunciar otro ataque sexual. Hay que tener en consideración que probablemente la relación que tuvo
Lucas, con Jay Mamón, fueron varios ataques sexuales y probablemente haya denunciado uno, haya querido exponer uno. Con consumo, y la de justicia prescribió psicofármacos, eso. con drogas también. Porque él también denuncia eso. Si es ojo al poste. inteligente, probablemente tiene muchos hechos para denunciar, no solo claro. uno. Y seguramente puede instrumentar una nueva acción penal que no esté prescripta. Correcto. Se puede utilizar. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Alicia, por esta Bueno, visita. Gracias a ustedes. Información internacional. Bueno, tenemos un primer tip.